Bendiciones. Vamos a dar inicio a nuestro episodio número 19. Hemos pasado a un punto siguiente, la comunidad y la inmoralidad o la medida de la comunidad. ¿Cómo podemos medir la comunidad de Corintios? Y comenzamos con esta primera sección que aparece en capítulo 5 del 1 al 13. La comunidad de Corinto y la inmoralidad que surgió en la congregación. Voy a permitirme leer nada más los versículos 1 y 2, no hasta los 13 versículos, para analizar esta cuestión que aparece primero en esos versículos del 1 al 2. Lo primero que aparece es lo siguiente, dice el texto: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Encontramos entonces la primera circunstancia en estos momentos. La perversión en la congregación de Corinto ya se volvió colectiva. Y ahorita vamos a explicar por qué se volvió colectiva o generalizada. No nada más el asunto de la fornicación que se menciona aquí, sino que toda la congregación está problemada. Entonces, estos puntos son importantes que analizar. El texto dice que existe en esos momentos ahí en la congregación fornicación. Creo que la mayoría de ustedes entendemos qué cosa es la fornicación. Se deriva de la palabra griega pornea, que significa piernas, o que también se puede ser traducido como cópula, o también como la sexualidad en general. Entonces estamos viendo que en estas circunstancias locales en Corinto surgió este primer pecado, o este pecado que el autor menciona como que hay un pecado llamado fornicación. Pero después él menciona, y vamos a decir, agigantaza, convierte en más grande, hace muy superior esa fornicación, algo que nunca ha sucedido, puesto que en el párrafo dice: y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Esto es importante porque entonces esa fornicación va mucho más allá que el adulterio. ¿Por qué va más allá que el adulterio? Vamos a entender qué cosa es fornicación en los conceptos que lo entendemos en la actualidad. Por ejemplo, fornicación es el acto sexual entre un hombre, una mujer que no están casados. Adulterio es el acto sexual entre una persona casada con una persona soltera. Y por supuesto, también entre dos personas casadas, pero que son de diferentes matrimonios, se le llama adulterio. Entonces, cuando Pablo dice aquí una fornicación tal cual ni aún se nombra entre los gentiles, Pablo entonces concluye el versículo 1 explicando qué clase de adulterio es este. Esto es importante porque en la palabra adulterio se escribe la palabra griega es moikeia. Déjenme escribirlos nada más en estos momentos. A veces no voy a escribir, a veces sí. En el caso de fornicación es pornea, la palabra griega que nos dice lo que es la fornicación. Pero en el caso que aquí Pablo está mencionando muy especial es la palabra moikeia. Déjenme escribirla aquí. Moikeia, que significa precisamente un adulterio o algo más allá de la fornicación. Y luego enfatiza en el mismo punto 1, el versículo 1, enfatiza la frase que es lo que nos trae al pizarrón en estos momentos. Cuando él dice, es que alguno tiene la mujer de su padre. Y esa frase es interesante. Ya no es un adulterio cualquiera, sino que dice que alguno tiene la mujer de su padre. Vamos a entender esto. La mujer de su padre. No, el texto no nos menciona que sea un hijo de papá y mamá que tiene a su propia mamá. Pablo hace una separación cuando dice tiene a la mujer de su padre. Entonces nosotros, conociendo el contexto cultural de la época, lo más seguro, no se menciona aquí directamente, lo más seguro es que posiblemente lo más seguro es que sea su madrastra, no su mamá.
sería el acabose que fuera su propia madre, su amante o su querida, sino que dice que es se entiende que puede ser su madrastra. Posiblemente su papá está casado con otra mujer que no es su madre y todavía tiene esa relación continua, o sea, todavía vive en la casa su papá, el papá del adúltero, junto con la señora con la que está viviendo, y entonces el muchacho o el otro señor viene y tiene relaciones íntimas con la mujer que su padre tiene. Lo más seguro es que estén casados, hay una relación continua, y esto va en contra de la ley. Y cuando hablamos acerca de la en contra de la ley de Moisés, tenemos que buscar algunos párrafos en el Antiguo Testamento para poder dar fuerza al párrafo. En Levíticos 18, del verso al 8, el verso 8 nada más, dejen buscar aquí, Levíticos, capítulo 18, verso 8. Vamos a ver, Levítico 18, 8. Lo tenemos aquí, en estos momentos. Ok, dice el párrafo de esta manera. Las leyes que los judíos reciben en su camino de Egipto a la tierra prometida. El verso 8 dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Entonces, hay un mandato antiguo testamentario en la ley de Moisés donde se especifica que no se debe mirar. Aquí descubrir la desnudez de tu padre significa, de tu madre, de tu padre, significa no meterse con la mujer. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, no meterse con la mujer del padre. ¿Por qué por qué Moisés está mencionando esta ley aquí en el Antiguo Testamento? Aún voy a tardar un poco más para explicar, pero recordemos que el judío, infortunadamente, debido a su condición, debido a la forma de ser de la cultura, y porque Dios así lo permitió, no voy a cuestionar a Dios, permitió que un judío pudiera tener 1, 2 o 3 o 4 mujeres. Recordemos el caso, por ejemplo, de Jacob, que regresa de la tierra donde fue a encerrarse para huir de la ira de su hermano Esaú. Cuando regresa con 4 mujeres. Y recordemos también, bueno, voy a meterme aquí en el caso de Rubén, que siendo hijo de Jacob, se metió con una de sus concubinas que no era madre de Rubén, pero se metió con ella. Y por lo tanto no pudo alcanzar la bendición de la primogenitura. Pero como no es el tema, lo dejamos aquí, pero sabemos que es ley mosaica. Está prohibido que una persona tenga la mujer de su padre. Hay algo más aquí en el mismo Levíticos, en el capítulo 20, en el verso 11, dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos y su sangre o su culpa será sobre de ellos. En Levíticos 20, verso 11. Y aún hay más en Génesis 35, 22, para no pasarme viendo tantos textos, vamos a buscar en Génesis capítulo 35, verso 22, donde encontramos una circunstancia, Génesis 35, de lo que está hablando aquí precisamente, lo que estoy diciendo acerca de Jacob. 35, verso 9, 35, verso 22, dice el texto, 22, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Bueno, nada más la información en el Antiguo Testamento, en Génesis, acerca de lo que aconteció con Rubén y con Bila, la concubina de su padre Jacobo. En Primera de Crónicas sucede también una circunstancia triste, negativa, la voy a mencionar en estos momentos, la voy a leer aquí en Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 1, dice, acabada toda la obra que hizo Salomón, estoy en Segunda de Crónicas, perdón, Primera de Crónicas, capítulo 5. Muy bien. Dice así, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Esa fue la razón por la cual en Crónicas se narra que Rubén no pudo obtener la primogenitura y eso se traspasó a otros personajes, a los hijos de José, sabemos que son Manasés y Efraín. Segunda de Samuel, capítulo 16, verso 22, déjenme leerles lo que el párrafo nos tiene en Segunda de Samuel, capítulo 16,
verso 22, y continuamos con la explicación. Capítulo 16, verso 22, dice así el párrafo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, David, ante los ojos de todo Israel. Estamos viendo que está cometiendo un delito Absalón. Capítulo 20, verso 3, también de 2 de Samuel, encontramos una nota recurrente. 20, verso 3 dice, y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Nos preguntamos por qué dejó a estas concubinas sin darles la atención correspondiente. La razón es que ya habían sido tocadas, habían tenido relaciones con su hijo Absalón, y por lo tanto él como padre tampoco va a continuar con la misma perversión. Entonces encontramos que las relaciones de una persona con la esposa de un familiar cercano, en este caso esposa de padre, está totalmente prohibida en las escrituras. Bueno, está prohibido también en la ley romana y en la ley de Moisés. ¿Por qué decimos que en la ley romana? Bueno, porque Pablo mismo dice, esta situación no se sabe ni aún entre los gentiles. Déjenme regresar otra vez al libro de Corintios, 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 1, y notemos aquí la frase que está diciendo Pablo cuando dice que este tipo de fornicaciones no se sabe ni siquiera aún entre los gentiles. Dice, verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación que la cual ni aún se nombra entre los gentiles, y luego menciona tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Por eso esta situación en Corinto es terriblemente dolorosa para la congregación, y la congregación, más bien la congregación ante los ojos de la ciudad de Corinto ha caído en modelo. Ya no es más una congregación que van a estar mirando como algo ejemplar, sino que la congregación totalmente está siendo considerada como una congregación que está pervertida. ¿Y realmente es toda la congregación la que está pervertida? Bueno, no precisamente que todos estén pervertidas, pero noten ustedes algo que Pablo está mencionando en el versículo 2, cuando dice, y vosotros estáis envanecidos. Esto es interesante, lo que estamos viendo, cuando dice, y vosotros estáis envanecidos. Voy a escribir aquí esa la palabra, nada más, envanecidos. ¿Por qué se menciona que la congregación está envanecidos, está envanecida? La palabra envanecidos se deriva la palabra griega que significa el fuelle. Cuando hago así, el fuelle es un pequeño instrumento que se usaba para echar aire a presión a las pequeñas hornillas en donde calentaban el hierro para después moldearlo en el yunque. Entonces, ese fuelle o ese instrumento en griego se escribe fusiao, que significa precisamente significa precisamente inflar y desinflar. Se infla el fuelle y luego se desinfla y el aire sale directamente a la hornilla o a donde está el caldero, y entonces sale el calor con muchísima temperatura para calentar los hierros que van a ser moldeados. Bueno, tiene otras aplicaciones, pero es nada más la palabra. Fusa es lo que significa el fuelle. Se escribe la palabra fusa, y en el idioma nuestro es el fuelle, esa herramienta que sirve para echar aire precisamente a los pequeños hornos de los obreros, los artífices que utilizan metales para fundir o para reblandecerlos y poderlos moldear en el yunque con el martillo. Bien, ¿cuál fue el tipo exacto del pecado? No está claro, pero de todos modos Pablo está diciendo en el versículo 2, dice, vosotros estáis envanecidos. Y vamos a ver que existen dos posibilidades. La primera posibilidad es que la congregación total aceptó la circunstancia de que, voy a usar la palabra del muchacho, de que el muchacho, el hijo de su padre, ahora estuviera acostándose con su madrastra. Esa puede ser una posibilidad. O también puede ser que
se hicieron los tontos, se hicieron como los que no sabían e ignoraron el hecho, lo pasaron por alto. En cualquiera de las dos circunstancias, la palabra que es usada aquí adecuadamente es tolerancia. Cuando en una congregación suceden pecados y la congregación total o no le hacen caso o dicen entre los miembros, no nos vamos a meter porque es un asunto que no nos corresponde, prácticamente la congregación está participando y a eso se le llama tolerancia. Cuando nosotros observamos una circunstancia de esa naturaleza y debido al miedo, al temor, porque los que están practicando tal cosa son personajes importantes en la congregación, y debido a esa circunstancia no les proporcionamos la reprimenda necesaria, la llamada de atención necesaria, porque si les llamamos la atención, se puede perder el ingreso de la ofrenda. Muchas personas, muchas congregaciones he oído esa frase: por favor, no hablen de esto porque se van a sentir los hermanos y se van a ir y pues ellos dan muy buena ofrenda. Es una tontería, es incorrecto, no es adecuado. Lo correcto es tomar cartas en el asunto y hablar con los que están en circunstancias de esa naturaleza, hablar con ellos en privado. ¿Le ha tocado a usted, hermano predicador, una circunstancia como esa? Supongo que sí, puede ser que no. Y a mí me ha tocado, ni siquiera voy a mencionar los nombres, pero sí me ha tocado una circunstancia de esa naturaleza. Así que la cuestión es, claro, yo hice lo pertinente que tenía que hacer y hubo muchos problemas hacia mi persona. Pero bueno, la cuestión es que se tuvo que poner de esa manera para que no se considerara que la iglesia era la que estaba pervertida. Por eso, en cualquiera de los dos casos, sea que la congregación esté de acuerdo en que todos aceptan con abrazos, que está bien, no hay ningún problema, te aceptamos así, o también sea que no digamos nada y que nada más aceptamos que están en medio de nosotros, aún a sabiendas de las cosas que están pasando. En ambos casos estamos tolerando una circunstancia que Dios prohíbe. Ya miramos los párrafos bíblicos en el Antiguo Testamento donde Dios dio esa orden, y bueno, por supuesto que Pablo dice que ni siquiera entre las leyes del Imperio Romano o entre los gentiles, como dice Pablo en el verso 2, en el verso 1 dice, ni siquiera se nombra eso entre los gentiles. O sea, es una situación inadmisible. Ahora, ¿qué más lo que menciona Pablo aquí? Bueno, en el versículo 2 dice otra vez otra frase, dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado? Y esa frase, haberos lamentado, significa debieron de haber hecho lo necesario, debieron haberlo lamentado, voy a poner la palabra debieron haber lamentado, y significa haber tomado acciones, debieron haber hecho duelo, voy a poner la palabra duelo, tristeza, lamentado, consignado, hablado con los personajes. Así que cuando Pablo dice esa frase, debieron haberlo, el versículo 2 dice, debieron haberos lamentado. La palabra lamentado significa penteín, se escribe penteín, que significa duelo, significa luto, significa lamentar. Otra vez, debieron, voy a escribir la palabra penteín, haberlo lamentado, y aquí la palabra griega es penteín. Debieron haberlo lamentado, no es M, es N. No me lo sé de memoria, estoy tomando mis notas. Debieron haberlo lamentado, que significa debieron haber tenido duelo dentro de la congregación por la circunstancia que había sucedido. En pocas palabras, debieron de haber tomado cartas en el asunto y solucionar el problema, pero no lo hicieron. Lo cual nos habla de una circunstancia. ¿Cuál? La relación apropiada del cristiano es lamentar, hacer duelo, corregir esa circunstancia. No es admisible en una congregación permitir que sucedan estas circunstancias, ya como una aplicación actual. Y también es que el asunto que el pecado, fíjense bien como dice el verso 2, se originó dentro de la congregación, no se originó fuera y luego ya llegaron las dos personas para estar dentro de la congregación, sino que dentro de la congregación, indicando que los miembros de la congregación sabían la relación que tuvo la señora
con el papá de su muchacho en esos momentos. Entonces, si sabían y lo aceptaron, entonces la congregación prácticamente participó en esta circunstancia. Por eso Pablo les dice, debieron de haberse puesto en duelo, debieron de haberlo lamentado, debieron de haber corregido esa circunstancia. Pero no, lo aplaudieron, quiere decir, estuvieron de acuerdo y lo aceptaron como algo normal. Por eso, dos reglas importantes. En la congregación, la relación del cristiano tiene que ser la apropiada. ¿Qué tiene que hacer el cristiano cuando observa estas circunstancias? Ponerlo en manos, en conocimiento de los guías, de los miembros de la congregación que están a cargo, y para que se tome entre, ya sea ellos o entre todos, tomar la solución adecuada. Por supuesto, aquel que primero lo descubre es el que tiene el deber, la obligación de ir primero y hablar en privado con las personas que han cometido tal delito. Si a ese cristiano que descubre este incesto o esta situación no va y habla primero, entonces no está cumpliendo. Tiene que ser el primero y después hablar con dos más e ir, y hasta lo último es tenerlo a la congregación, decirse a la congregación y tener a estas personas por culpables. Pero no se llevó a cabo tal circunstancia. Por eso, esta circunstancia, esta cuestión nos denota a nosotros lo siguiente. Vamos a ver qué cosa es lo que nos denota para que tengamos una idea general de esto. Dice el texto, el versículo 2, dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Fuese quitado. Entonces la idea es que se corrigiese ese problema en la congregación, pero la congregación no actuó. Entonces encontramos lo siguiente, miren, ¿qué cosa denota esta acción de lo que estaba sucediendo en la congregación? ¿Qué información nos da estos verbos o esta situación de cómo era la congregación en Corinto? Bueno, nos habla de lo siguiente. En estos momentos la carta, ¿a quién se la escribió Pablo? ¿Se la escribió al pecador o se la escribió a la congregación? Bueno, es fácil de investigarlo. Vamos al capítulo 1, el versículo 1, y noten cómo dice Pablo al inicio de su carta. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La carta de Corinto, 1 Corintios, fue enviada a la congregación. No fue enviada a los dos pecadores para que ellos la recibieran y entonces se corrigieran. En pocas palabras, el líder, el guía, el apóstol, no es el que va a ir a corregir la situación. Es la propia congregación la que tiene que corregir la situación. ¿Y saben ustedes lo que sucede en muchas de nuestras congregaciones en distintas partes del mundo? Cuando en circunstancias como esta o parecidas llega a haber pecado en una congregación, lo que hacen algunos hermanos predicadores, no estamos criticando, estamos poniendo los puntos nada más sobre la mesa como son. Lo que hacen es invitar a un orador de fuera que venga y que dé un sermón o una serie de sermones, una especie de campaña, y le mencionan, quiero que hables de esto, quiero que hables de esto, quiero que hables de esto. Para que indirectamente el que viene de fuera a hablar esté hablando acerca de una situación de pecado y que entonces cómo se debe de solucionar. En pocas palabras, te lo digo a ti, congregación, para que lo entiendas tú, personas que estás cometiendo el pecado. No funciona así, no es lo correcto. Lo que estamos mirando, lo que sabemos ya como cristianos es que el que descubra por primera vez el pecado tiene el deber de confrontar a los pecadores y explicarles y hablarles sanamente para que modifiquen conducta. Si los pecadores oyen a aquel cristiano y modifican conducta, bueno, ya se han salvado unas almas. Pero si no modifican conducta, entonces aquella persona que descubrió la infausta situación tiene que llevar 2 o 3 testigos. Lleva a los testigos y delante de 2 o 3 testigos viene y le vuelve a decir otra vez, de 1, 2, 3 testigos le vuelve a decir otra vez que necesita modificar porque uno como persona, como cristiano, estamos dolidos por lo que está aconteciendo. Si en esa segunda ocasión los pecadores no escuchan a quien se lo dijo, entonces el cristiano viene y se lo tiene que decir a la congregación.
Y en la congregación ya está incluido los guías de la congregación. Ahora sí, la congregación los guías en representación de la congregación van y le dicen a los pecadores, esta es la circunstancia, queremos que modifiquen, que cambien, etcétera. Y si los pecadores no oyen al guía o a los guías de la congregación que ya están enterados del asunto, entonces la congregación en general va a emitir un edicto, va a emitir un juicio. Los van a tener por gentiles y publicanos. En pocas palabras, como Pablo dijo en el versículo 1, tienen que ser expulsados del capítulo 5. Déjenme releer el versículo 5. Versículo 2 dice, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, ser quitado del medio de vosotros prácticamente significa te voy a dar la excomunión. No queremos que esté entre nosotros, ya toda la congregación lo sabe, y ya les dijimos, si no cambiaron, entonces van a ser excomulgados, van a ser echados fuera de la congregación. Que ese fue el propósito que Pablo está diciendo acerca en los versículos 1 y 2 en esta circunstancia. Ahora, estas cosas son importantes. Otra vez, esto denota lo siguiente. Pablo escribió a la congregación. Bueno, vamos a ver aquí denotación. O vamos a ver aquí lo que significa esta situación. ¿Qué significa esto que estamos leyendo en estos momentos? Primero, significa que Pablo le escribió a la iglesia, a la congregación, no al pecador. Entonces la congregación es la que tiene que tomar cartas en el asunto, comenzando con el primero que lo descubrió, luego los dos testigos, luego la congregación en general, y si no cambian, entonces tenerlos por gentil y publicano. 2. Nos indica esto que la comunidad, fíjense bien, la comunidad tiene la responsabilidad de cuidar su propia pureza. Otra vez, la comunidad, la congregación, tiene la responsabilidad de cuidar su propia pureza. Y hago una pregunta aquí, un interín. ¿Cómo está la situación en la congregación donde usted y yo nos encontramos? ¿Qué situaciones hay de pecado en las cuales no nos hemos atrevido todavía a actuar o a intervenir? O si ya intervenimos y ya hubo una solución. Cualquiera que sea, no tenemos que estarlo comentando a otras personas ni mencionar nombres, porque este es un asunto nada más privado entre la congregación y el pecador o la pecadora. Lamentablemente, situaciones como estas se desparraman por toda la hermandad y de repente, después de un mes, 2 meses, ya muchísima gente en la iglesia de Cristo en general, en todas muchas congregaciones locales, se conoce el pecado sucedido en tal congregación. Por eso, otra cosa que nos enseña esta lección, nos enseña que el individuo tiene su responsabilidad también para con la congregación. O sea, el pecador, la pecadora, también tiene una responsabilidad para la congregación. No debe de manchar a esa congregación. No debe de hacerlo. Así que esta carta nos dirige a nosotros a entender que la comunidad, la congregación en Corinto, vamos a decir que era una especie de isla en el mar de paganismo que es toda la ciudad de Corinto. Vamos a ver esta cuestión. Toda la ciudad de Corinto es una área suficientemente grande, pero la iglesia de Corinto está ubicada en cierta área y los miembros de esta iglesia se convierten en una isla de pureza. Esta es una isla de pureza en todo el pecado que está en la ciudad de Corinto. Pero al suceder estas circunstancias, entonces se contaminó la iglesia. Y entonces la ciudad ya no va a mirar a la iglesia, a la congregación, con los mismos ojos. Porque la congregación se está hundiendo en el mismo lodo en que está hundida toda la ciudad. Ahora, esa circunstancia en Corinto contaminó no solamente al individuo y a la mujer, sino que también contaminó a la comunidad. En el próximo video vamos a mirar en qué sentido se contaminó la congregación. Sea usted bendecido y nos miramos en el video número 20. Que la pase usted bien.